Conceptos dentro del ámbito de la biología, muy importantes sobre todo para entender la evolución del ser humano en la época prehistórica o en la prehistoria, en la cual, bueno, pues el ser humano, para el ámbito científico, esto lo comento, siendo yo historiador, pertenecemos a la ciencia, al ámbito de la biología, y luego está la otra rama diferente que apareció con el ámbito de la religión, con el objetivo de que Dios había creado el mundo y a partir de ahí, bueno, lo de Adán y Eva, la manzana y todo lo que vino a través de la sociedad evolutiva dentro del cristianismo. Y el ámbito de Darwin, Mendel y otros científicos eh, llevan a cabo explicaciones en torno, bueno, pues a la evolución de las especies que fueron evolucionando a lo largo de la prehistoria hasta hoy en día. Y bueno, a partir de que el ser humano eh, bueno, pues llevó a cabo la construcción de viviendas, pues el ser humano ya perteneció ya al ámbito, es verdad, de la biología, pero bueno, pasó ya al ámbito de la cultura, de la filosofía de la historia, de la sociología y del pensamiento de la mente, que sería la psicología y la psiquiatría, con el objetivo incluso de entender lo complejo que es la mente humana y lo complejo incluso que hacemos las propias personas, a veces hasta en lo más sencillo. Antes de definir los conceptos de los que voy a hablar de un escritor en Estados Unidos que fue Herbert Southwell, que fue escritor, historiador y periodista estadounidense y que se especializó en dos periodos, uno de ellos sangriento, como fue la Guerra Civil Española y también la dictadura franquista. Y una de las obras es Guernica, Guernica, de 1977, un hombre, bueno, que se especializó en la historia más reciente de España, desde 1966 hasta 1975, es decir, todo el periodo de la Guerra Civil y el régimen dictatorial franquista, que es lo más reciente y una de las etapas de la Guerra Civil más sangrientas de España. El evolucionismo social y el evolucionismo cultural. El evolucionismo social es una teoría que sostiene que las sociedades humanas evolucionaron a través de etapas sucesivas, pasando de formas simples a complejas, similares a la evolución biológica de las especies. Esta teoría, influenciada por Darwin, aplicó sus principios a la evolución de las sociedades, postulando que ciertas culturas, especialmente la occidental, eran más avanzadas bueno, debido a su desarrollo tecnológico y estructuras sociales. El evolucionismo social en sí es una rama de la explicación del evolucionismo de Darwin, que luego apareció también el darwinismo social, que fueron, bueno, teorías llevadas a cabo con la explicación de Darwin. Pero ¿qué es lo que te habla al final, o qué es lo que intenta explicar el evolucionismo social? Es llevar a cabo, pues, una teoría que sostiene que las sociedades humanas evolucionan a través de etapas sucesivas. Van de lo más simple a lo más complejo, como pasa prácticamente en el ámbito de la evolución biológica de cualquier especie. Lo que pasa que esto se centra más en la sociedad, no en la evolución biológica de que si, por ejemplo, las especies, la evolución humana empezó desde el Pre-Australopithecus, pues hace ya millones de años, hasta que fue evolucionando desde el Homo habilis, que es la aparición ya de la especie Homo, hasta hoy en día, bueno, pues hasta nuestra especie. Lo que pasa es que la evolución social se preocupa más del estudio casi sociológico en la cual cómo las sociedades han ido evolucionando a lo largo de la historia y que se dice que el ámbito occidental o el mundo occidental está mucho más preparado y evolucionado debido a que tiene gran tecnología y estructuras sociales mucho mejores que otros continentes. Occidente al final es Europa y bueno, gran parte también de América. El evolucionismo cultural es una teoría antropológica que estudia los cambios y desarrollos en los aspectos de las sociedades humanas a lo largo del tiempo. Se refiere a la idea de que las culturas evolucionan y se transforman pasando por diferentes etapas o estados, de manera similar a cómo se entiende la evolución biológica. El evolucionismo cultural es cómo vamos pasando las sociedades humanas en nuestro tiempo, cómo vamos evolucionando y cómo vamos cambiando las estructuras y cómo esas culturas van evolucionando y penetrando dentro de las propias sociedades. Y vamos por etapas, que al final es casi algo parecido a lo que sería el evolucionismo. Lo que pasa es que el evolucionismo es una explicación del ámbito que dijo Darwin, en el que las especies van evolucionando desde la prehistoria hasta hoy en día. Y el evolucionismo social es igual, lo que pasa es que el evolucionismo social lo que coge es la estructura biológica, pero se centra más en el ámbito sociológico. Y el evolucionismo cultural es lo mismo, se centra en el ámbito, el aspecto biológico que llevó a cabo al final Darwin con el objetivo de explicar cómo culturalmente hemos ido evolucionando pues, dentro pues, de la cultura. Claro, pero siempre entendiendo que el ser humano es cultura, pero a la vez es biología, porque nunca hay que separar dentro de la rama científica. Ahora, si se habla de la rama
teológica o del cristianismo es totalmente diferente, pero dentro de la rama científica el ser humano es biología, al igual que todas las especies de la fauna y la flora que han ido evolucionando a lo largo de millones y millones de años. El evolucionismo antropológico y la metodología. El evolucionismo antropológico es una escuela de pensamiento que estudia la evolución de las sociedades humanas, tanto biológica como culturalmente, a través del tiempo. Se basa en la idea de que las culturas de las sociedades, al igual que las especies biológicas, evolucionan a través de procesos graduales de cambio. Algo parecido, que es si la antropología es el estudio del ser humano, lo que intenta al final el evolucionismo antropológico es estudiar, que es una escuela dentro del pensamiento, en torno a cómo hay que estudiar las sociedades humanas, porque al final el evolucionismo antropológico es un estudio todo, es un estudio sociológico con los tintes biológicos o prehistóricos que llevaron a cabo antropólogos importantes en el siglo XIX. Y a partir de ahí lo que intenta al final el evolucionismo antropológico es basar las ideas de que las culturas o sociedades, al igual que las especies biológicas, van evolucionando a través del tiempo, una serie de cambios que van llevándose a cabo, realizándose por parte, por ejemplo, de las personas. Que esto tiene que ver mucho también con el ámbito de la madurez o la inmadurez por parte de las personas, también. Lo que pasa, que yo lo comento siendo historiador, la inmadurez y la madurez no tiene nada que ver con el mundo del evolucionismo porque esto es casi genérico y es un estudio casi sociológico, prehistórico, biológico, cultural de las sociedades y de las especies y de los humanos. Cuando yo he comentado, con lo que acabo de comentar, de que si la inmadurez o la madurez por parte de las personas, eso ya sería la psique mental, que sería ya nuestras ideas. Hay a veces que el ser humano, bueno, pues nos cuesta madurar, o porque creemos que tenemos un pensamiento u otra estructura que tenemos en nuestra forma de pensar, nuestra idea, y creemos que a lo mejor estamos haciendo lo correcto, o no, pero la situación es algo pues parecido. Yo a lo mejor trasladándolo y llevando a cabo una especie de unión del evolucionismo a lo mejor en torno a la psicología, bla, 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 sería bueno pues algo muy importante en torno. Pasa que claro, yo lo que he hablado es el evolucionismo cultural, el evolucionismo social, que son al final el evolucionismo antropológico, que son teorías, escuelas de pensamiento que el objetivo es estudiar biológicamente a los seres humanos y a las especies y a la flora que existe, es decir, fauna y flora, todo el conjunto del planeta, con el objetivo de llevar a cabo luego también las funciones como van evolucionando pues, a través del ser humano, culturalmente pueden ir evolucionando a través del tiempo, socialmente van evolucionando, pues se lleva a cabo un estudio desde la prehistoria hasta hoy en día, cómo ha ido evolucionando la especie humana y el resto de especies de la fauna y la flora. Antropológicamente es el estudio casi del ser humano, de cómo hay que entenderle y cómo ha ido evolucionando biológicamente en las especies humanas, que es un estudio sociológico. El evolucionismo antropológico, todo el evolucionismo son estudios al final de las especies. Lo que pasa es que la antropología es más relacionado con las especies. ¿Y qué es la metodología? Conjunto de métodos que se siguen en una investigación científica o una exposición doctrinal. La metodología lleva a cabo una serie de métodos que se llevan a cabo una explicación a través ya sea de una investigación, una exposición doctrinal con el objetivo de explicarlo y bueno, pues que el resto de las personas lo puedan entender lo más simple posible o más fácil posible. El evolucionismo es la teoría que explica cómo las especies cambian con el tiempo a través del proceso gradual de transformación. Se refiere a la idea de que los seres vivos actuales descienden de otros más antiguos y que las especies han ido evolucionando y adaptándose a su entorno para sobrevivir. Está estrechamente relacionado con la teoría de evolución de Darwin, quien propuso la selección natural como mecanismo principal de este cambio. Al final, el evolucionismo es cómo han ido evolucionando las especies a lo largo del periodo, de las etapas, y que, por ejemplo, las especies actuales descienden de las pasadas y se han ido adaptando a los climas, al entorno, con el objetivo de sobrevivir. Por ejemplo, en la última especie, nuestra especie actual, los sapiens, el Homo sapiens, se adaptó muy bien a las condiciones climáticas más cálidas que, por ejemplo, el Homo neandertal, que vivió en las glaciaciones en aquel periodo. Que al final es una teoría que está muy cercana a la teoría de evolución del propio Darwin, porque el mismo Darwin lo que propuso es que quien sobrevive y quien es más fuerte es la especie que evoluciona y la que sigue adaptándose a los medios, los cambios que van surgiendo en el planeta.
Y con ello finalizo comentar que soy historiador y os ha gustado este vídeo relacionado con los conceptos dentro del ámbito de la biología y, bueno, al final de la antropología, que es el estudio del ser humano y de las especies que serían animales y plantas. Darle a like, suscribiros, comentar y vuelvo a repetir que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.